¿Qué pasa con los divorciados y una nueva unión en la Iglesia Católica? Al final, ¿pueden comulgar o no pueden comulgar? ¿La Eucaristía es el premio para los virtuosos o es el remedio para los pecadores? ¿Hemos reducido la pertenencia a la Iglesia en el mero hecho de aquello que hacemos o no hacemos en la cama? Estas y otras preguntas te voy a responder en este nuevo Peremateando. Retomando las reflexiones sobre la familia, deseo referirme hoy a la situación de los que tras la ruptura de su vínculo matrimonial han establecido una nueva convivencia y a la atención pastoral que merecen. La Iglesia sabe bien que tal situación contradice el sacramento cristiano, pero con corazón de madre busca el bien y la salvación de todos. Pasa a ustedes, peregrinos de YouTube, yo soy Fray Elio para aquellos que no me conocen. Me da la sensación que hemos reducido el crecimiento de nuestra vida espiritual, el acceso a ciertos sacramentos como puede ser la Eucaristía, el pertenecer o no a un movimiento, a un grupo y hasta la respuesta a una vocación, a un solo aspecto de la persona humana, que es lo genital. Y digo lo genital y no lo sexual porque la sexualidad abarca toda la persona y no solo un aspecto de la persona. Y da la sensación que todo se reduce a eso, a qué hacemos y qué no hacemos en la cama, solos o acompañados. Hoy quiero reflexionar con ustedes como comunidad sobre nuestros hermanos divorciados que viven una nueva unión. Te advierto que en este video voy a hacer un poco de abogado del diablo para que podamos debatir o para suscitar el debate entre nosotros. Siglo XXI, los tiempos han cambiado. La frase juntos para siempre o hasta que la muerte nos separe ha sido devaluada. No tiene tanto peso como 100 años atrás, por ejemplo. Ciertamente algunos sectores de la iglesia se pueden escandalizar por esto o lo pueden ver de mal modo diciendo los jóvenes de ahora no tienen perseverancia, los jóvenes de ahora le huyen al compromiso. Pero frente a ciertas realidades de hoy en día, antes de un juntos para siempre, es mejor un gracias y hasta pronto. Gracias y hasta aquí llegamos. ¿Por qué? Muchas veces, muchas mujeres aconsejadas por su párroco han vivido verdaderamente infiernos interminables junto a un marido borracho, golpeador, mujeriego, con tal de no romper con el sacramento. Sobre este aspecto vamos a volver más tarde. Nos vamos a ayudar en este debate con el documento que tanto dio que hablar en su momento, la exhortación apostólica Amoris Laetitia del Papa Francisco. El padre Julio Luis Martínez Martínez, sacerdote jesuita español, dijo hace poco a la revista estadounidense jesuita América que la exhortación apostólica Amoris Laetitia que el Papa Francisco escribió sobre el amor en la familia desató los nudos sobre el matrimonio que dejaron los papas San Pablo VI y San Juan Pablo II. Que abre la posibilidad a acceder a los sacramentos, tanto de la reconciliación como de la Eucaristía, cuando, en un caso particular, existen limitaciones que atenúan la responsabilidad y la culpabilidad. Amoris Laetitia, para quien no lo sabe, fue el resultado de trabajo y oración de toda la Iglesia con la intervención o la mediación, mejor dicho, de 2 sínodos y del Papa. Es decir, hay trabajo atrás de este documento, ¿no? Este documento se basa en el magisterio de los papas anteriores que ya reconocieron la posibilidad de que los divorciados en nuevas uniones accedan a la Eucaristía. Ahora aquí como pastor es que uno entra en conflicto, porque sobre todo me pasó en América Latina que la gran mayoría de los miembros de la comunidad no solo estaban juntados, sino y rejuntados.
Y es fácil hablar en general, ¿no?, ciertos temas y dar indicaciones detrás de un escritorio, ¿no? Pero cuando estás en las bases, cuando vas caminando junto al pueblo de Dios, el pastor con olor de oveja, como dice el Papa Francisco, vos como pastor te relacionás con el hermano, te relacionás con la persona, no con su pecado, ¿no? Te relacionás con una persona que tiene una historia, que carga con una historia y muchas veces una historia de mucho dolor, de marginación. Una persona que escucha que la iglesia es para todos, 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 pero luego tropieza con un pero así enorme. ¿Cómo se hace? En la iglesia hay espacio para todos, para todos. En la iglesia ninguno sobra, ninguno está de más. Hay espacio para todos, así como somos, todos. Y eso Jesús lo dice claramente cuando manda a los apóstoles a llamar para el banquete de ese señor que lo había preparado. Dice, vayan y traigan a todos, jóvenes y viejos, sanos, enfermos, justos y pecadores, todos, todos, todos. En la iglesia hay lugar para todos. Padre, pero yo soy un desgraciado, soy una desgraciada. ¿Hay lugar para mí? Hay lugar para todos. Todos juntos, cada uno en su lengua. Cada uno en su lengua, repita conmigo, todos, todos, todos. No se oye, otra vez. Todos, todos, todos. Y esa es la iglesia, la madre de todos. Y esa es la iglesia, la madre de todos. Juan Pablo II dice que los divorciados que viven una nueva unión pueden acceder al sacramento de la Eucaristía siempre que asuman el compromiso de vivir en plena continencia, es decir, de abstenerse de los actos propios de los cónyuges. Es decir, no pueden tener relaciones sexuales, hablando claramente. Y Benedicto XVI propone comprometerse a vivir su relación como amigos. Ojo, no como amigos con derechos como se usa ahora, ¿no? Y aquí voy a ser un poco abogado del diablo y espero no irme de mambo. Porque la pregunta que me surge, que nos surge y que le surge a la gente ciertamente es: entonces, ¿el acceso a la Eucaristía depende solo de mantener o no relaciones sexuales con la persona que amo? La Eucaristía entonces es un premio para los virtuosos, es decir, si yo me tengo fuerte, si yo soy virtuoso y no caigo en la tentación, puedo acceder a la Eucaristía. Entonces la Eucaristía se torna este premio para los santos, para los virtuosos. ¿No es acaso el remedio para los pecadores? Pongámonos de acuerdo. Y hay otra fuerza que destaca en la fragilidad de la Eucaristía, la fuerza de amar a quien se equivoca. Es en la noche en que fue traicionado que Jesús nos da el pan de vida, y la traición es el mayor dolor para los que aman. ¿Y qué hace Jesús? Reacciona ante el mal con un bien mayor. Al no de Judas responde con el sí de la misericordia. No castiga al pecador, sino que da su vida por él, paga por él. Cuando recibimos la Eucaristía, Jesús hace lo mismo con nosotros, nos conoce, sabe que somos pecadores, sabe que cometemos muchos errores, pero no renuncia a unir su vida a la nuestra. Sabe que lo necesitamos porque la Eucaristía no es el premio de los santos, no. Es el pan de los pecadores. Si la Eucaristía es para los pecadores, entonces ¿por qué la negamos por ser pecadores? Gracias a Dios, el Papa Francisco, él mantiene ciertamente, no se va a poner contrario a la tradición y a lo que los papas anteriores a él han dicho, pero suma algo muy interesante. Ciertamente, el Papa Francisco es un hombre que ha caminado, ¿no?, junto
al pueblo de Dios, conoce desde las raíces. No digo que los papas anteriores no, son hijos de su tiempo, pero bueno. El Papa Francisco mantiene la propuesta de la continencia plena para los divorciados vueltos a casar en una nueva unión, pero admite que puede haber dificultades para practicarla. Y por ese motivo permite en ciertos casos, después de un acuerdo discernimiento, la administración del sacramento, incluso cuando no sean capaces de ser fieles a la continencia propuesta por la Iglesia. Como dice el Papa Francisco, ciertamente es difícil y por varios motivos. Y acá no tenemos que caer en moralismos, sino que la realidad muchas veces es la siguiente. El primer motivo es que estos hermanos no tienen vocación monacal. Tienen vocación al matrimonio, a formar una familia. Ya para quien vive la vocación religiosa, por ejemplo, es difícil llevar adelante los votos. Imagínate para estas personas, para estos hermanos que no tienen esta vocación. El segundo punto, cuando hice el video sobre el tema de la homosexualidad en los seminarios, si no lo viste, te invito a que lo veas, te lo dejo por aquí arriba. Muchos de ustedes me han escrito que mantener a un seminarista homosexual en medio de otros hombres, de otros seminaristas, es un peligro, porque es como poner a un heterosexual viviendo con mujeres. Tarde o temprano va a caer en la tentación. Entonces, con esa frase, con ese tipo de pensamiento, estamos reconociendo que no es fácil. Imagínate, si para uno que tiene la vocación no sería fácil, imagínate un hombre, ¿no?, que tiene que convivir con una mujer día y noche, no solamente una mujer, sino la mujer que ama, que ese es el tema, ¿no? Un hombre que se hizo cargo de hijos que no son suyos, un hombre que se desmola trabajando, ¿no?, para mantener la familia, un hombre que le es fiel a esta mujer, y cuando llega a su casa ciertamente no solamente quiere un abrazo. Y aquí no estoy hablando solo de pasión y calentura, queridos hermanos, sino de la expresión que ha creado Dios, que es la unión entre el hombre y la mujer por amor. Pero pareciera que con este discurso a Dios eso no le interesa. Es decir, Dios no le interesa si vos te hiciste cargo de hijos que no son tuyos, si te demolas trabajando, si le sos fiel a tu mujer. Ojo, están mirando si caes o no en la tentación, que haces en la cama o no. Pareciera ese el mensaje. ¿Qué nos pide el Papa Francisco a nosotros como pastores? Porque la problemática con Amoris Laetitia, para mí fue que el Papa nos pone a trabajar. ¿Por qué te digo esto? Sin embargo, según el sacerdote en Amoris Laetitia, el Papa Francisco les ha dado a los teólogos y pastores y en general a todos la tarea de tratar de ver cómo aplicar el discernimiento en todos los campos de la vida moral. Los sacerdotes tienen la tarea de acompañar a las personas interesadas en el camino del discernimiento, según las enseñanzas de la Iglesia y las orientaciones del obispo. En este sentido, es posible, incluso es deseable, que el ordinario de una diócesis, es decir, el obispo, establezca algunos criterios que, en línea con las enseñanzas de la Iglesia, ciertamente, puedan ayudar a los sacerdotes en el acompañamiento y en el discernimiento de los divorciados que vienen en una nueva unión. El problema muchas veces que yo veo es que nosotros, los sacerdotes, no queremos acompañar. Buscas un confesor, no lo encontrás. Y ni que hablar de un director espiritual, es una raza en extinción. ¿Por qué sucede esto? Ciertamente porque, y no es porque no tenemos tiempo, sino que estar en el confesionario, ¿quién te ve? ¿No? Hacer dirección espiritual, ¿quién te aplaude? Pero hacer
en TikTok o en Instagram, sí, eso vale, ¿no? Tengo 100.000 followers, tengo más de 1 millón de visualizaciones, pero ¿cuántos enfermos visitaste hoy en día? ¿Cuántas horas pasaste en el confesionario? ¿Cuántas personas estás acompañando espiritualmente? Mamma mía. Es necesario una fraterna y atenta acogida en el amor y en la verdad hacia estas personas que en efecto no están excomulgadas como algunos piensan. Ellas forman parte siempre de la Iglesia. No tenemos recetas sencillas. La Iglesia no tiene las puertas cerradas a nadie. Según el Papa Francisco, estamos, por tanto, en presencia del acompañamiento pastoral como ejercicio de la Via Caritatis, que no es otra cosa que una invitación a seguir el camino de Jesús de misericordia e integración. ¿Qué hacemos en nuestras parroquias para integrar a estos hermanos? La pastoral de novios, el acompañamiento personal, el acompañamiento a los matrimonios, grupos de matrimonios, grupos de divorciados, qué sé yo, grupos de juntados y rejuntados. Si vos estás en una situación semejante y querés hacer un camino espiritual, bueno, habla con tu párroco de confianza, insistile, pedile, y si este no te da bola, anda a otra parroquia. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te suscitó este video? ¿Qué piensas de todo esto? ¿Hay apertura en tu parroquia frente a hermanos que viven una segunda unión? ¿Existe la pastoral de novios o una pastoral matrimonial en tu parroquia? Escríbemelo todo abajo en la caja de comentarios que te voy a estar leyendo. Aquí te dejo un video muy interesante que seguramente te va a gustar. Suena, el Papa seguramente me está llamando. Yo soy Fray Helio, un peregrino gris más en este mundo. Pase bien y a portarse bien, porque sé que puedes. Chau, chau.